Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Continuamos el tema sobre que debemos de abstenernos. Estamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Hace 8 días compartimos que una de las maneras para abstenernos del mal, no hacerlo, es que sea claro que cada uno de nosotros somos peregrinos, somos extranjeros, somos forasteros, somos advenedizos sobre la tierra. Sobre la tierra, no importa el país donde vayas, todos somos forasteros. ¿Y qué significa eso? Que sea claro que nosotros debemos de comportarnos de donde venimos, no de donde estamos. ¿De dónde venimos? Del cielo. Somos forasteros sobre la tierra para comportarnos de donde venimos. Y Dios derramó su amor en cada uno de nosotros, que es algo celestial. Antes de que Jesús venciera, el amor no estaba en las personas, el amor de Dios. ¿Cómo es comportarnos de manera celestial? Vivimos por fe. Lo que dice la palabra. Así no vive el terrenal. Terrenal, los caídos. Los escogidos somos celestiales. Dios no miente y esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Dios no miente, esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Ese lo vimos hace 8 días. Si no has escuchado la prédica, te invitamos que ingreses al canal, ingresas a YouTube, se llama Congregación La Gracia de Dios. Ahí está el canal. Ingresas y escuchas la prédica. Entonces, la primera manera de abstenernos del mal, para abstenernos, es conocer que somos extranjeros, forasteros, y debemos de comportarnos de la manera de donde venimos. ¿De dónde venimos? Del cielo. Por fe. La manera de vivir es por fe, y el amor, un ejemplo, el amor no guarda rencor. ¿El rencor de dónde es? Terrenal. El amor es celestial, no guarda rencor. Si nuestra alma se inunda del amor de Dios, recuerda que el amor está en nosotros, fue derramado ya, pero la relación con Dios permite que esa alma se inunde del amor de Dios. Imposible que se manifieste el rencor en nuestras vidas. Eso es celestial. Nos guarda recuerda que dice el versículo, toda especie de mal. O sea, el mal se presenta en muchas maneras, de muchas formas. Porque uno dice, no, es que yo no robo y no mato, no le hago mal a nadie. No, el rencor es mal. La envidia es mal. Ese es mal, toda especie de mal. Porque decimos que yo no robo, no mato a nadie, no soy malo. Listo. Entonces, ese fue lo primero que vimos. Hoy vamos a ver la segunda parte. Recuerde que es por conocimiento. Cuando decimos somos cristianos o leo la palabra, ¿qué le prohíben? Donde usted va, ¿qué le prohíben? A usted le prohíben cosas. ¿Esa es la religión o es el mensaje del hombre? O cuando uno no tiene claro qué es el evangelio. Dios nos llamó y Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La segunda parte para nosotros poder abstenernos del mal. Recuerda que el versículo nos dice, le prohíbo hacer el mal. No fuera el evangelio, no fuera la verdad. El versículo dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Cómo me abstengo? Uno, sabiendo que soy forastero sobre la tierra. Y eso hay que orarle a Dios cada día para verlo claro. Porque uno en el día a día, uno se olvida de quién es. Uno tiene que estar todos los días orando y hablando con Dios, leer la palabra. El número 2 es, donde no hay ley, no hay transgresión.
Donde no hay ley, no hay transgresión. Por favor, lo que vamos a ver a partir de hoy, esta número 2, primero vamos a ver qué es con la relación con Dios para luego cómo lo aplicamos en el día a día. Pero cuando dice donde no hay ley, no hay transgresión, se refiere a nuestra relación con Dios, no lo natural. En lo natural, cada país tiene las leyes. Y si usted transgrede la ley del país, pues usted tiene una consecuencia. No, lo que vamos a compartir no se refiere a nada natural. Vamos a hablar primero lo espiritual. Cuando tengamos claro lo espiritual, lo vamos a aplicar en lo natural. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cada estado tiene diferentes leyes. Entonces, si una persona llega a ese estado y no la conoce las leyes, si de donde viene algo es válido y lo va a hacer allá, le dicen, no, aquí no lo puede hacer. O si nos vamos a otro país, ¿sí? Cada país tiene sus leyes. Cuando hay una ley y se transgrede, pues hay un incumplimiento de esa ley, hay algo que, una condenación, hay una multa, hay una consecuencia. Pero lo que vamos a hablar, ¿cómo es? Espiritual. ¿Por qué? Porque nos dicen es que si usted hace algo malo, Dios te deja de amar. Pierdes la vida eterna. Dios te abandona. Dios te deja. Tenemos que pedirle a Dios que sea claro que nada de eso es cierto, hablándolo espiritualmente. Por eso lo que vamos a ver es, donde no hay ley, no hay ¿qué? Transgresión. Un ejemplo en la parte espiritual fue la primera ley que Dios le colocó al hombre, que fue a Adán en el Edén. En el Edén, el paraíso, Dios hablaba con Adán, Adán hablaba con Dios. Hola Dios, ¿qué hubo Adán? ¿Cómo van las cosas? Adán tenía una relación con Dios y Dios le colocó una sola ley en el Edén. ¿Cuál ley le colocó Dios a Adán? No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Quién colocó esa ley? ¿Adán a Dios o Dios a Adán? Dios a Adán. Siempre es de Dios hacia el hombre. Y esa ley era que si él la transgredía, o sea, si él la incumplía, si él desobedecía, la relación que tenía con Dios iba a terminar. Muerte. Cristo es la vida, Dios es la vida. Si no tenemos la relación con Dios, no hay vida. Cristo vive en nosotros. O sea, Adán le colocaron esa ley y él la transgredió, él la incumplió. En ese momento, ¿qué pasó? Murió, se acabó la relación, es expulsado del Edén. El Edén, el paraíso, es símbolo de la relación con Dios. Cuando dice que es expulsado del Edén, es que perdió la relación con Dios. Ahora, cuando Dios le colocó la ley a Moisés, al pueblo de Israel, esa ley no logró restaurar esa relación con Dios. El hombre seguía en pecado, el hombre seguía apartado de Dios. Y es lo que ahora aún se le dice al hombre, que usted está en pecado, ¿sí? Que sigue separado de Dios y que usted está ¿qué? Mal. Entonces, esa ley espiritual que Dios le colocó a Adán, él la infringió y murió. Luego Dios le da la ley al pueblo de Israel. Esa ley tiene prohibiciones, como lo que Dios le colocó a Adán. Adán no podía hacer algo. Si lo hacía, había una consecuencia. Dios le coloca la ley a Moisés, pero era con el pueblo de Israel solamente. ¿Cuál es la primera confusión? Que a través de la historia de la humanidad le han dicho a todas las naciones que la manera de relacionarse con Dios es por medio de la ley de
Moisés. No matarás, no robarás, no codiciarás. ¿Sí? Esas leyes, si usted la infringe, entonces Dios lo va a dejar de amar, usted va a perder la vida eterna. Además que nadie puede cumplir esa ley, es imposible. Entonces la persona desde que inicia la relación con Dios supuestamente está en pecado y pasan años y la persona se sigue sintiendo en pecado y culpable y no sabe para dónde va y está mal. Esa es la ley de Moisés. ¿Estamos ahí? Esa ley es la que vamos a compartir el día de hoy porque dice, donde no hay ley, no hay ¿qué? Transgresión. Es decir, si Dios no le dice a Adán, si usted come de la ciencia del árbol del bien y del mal, entonces muere. Si Dios no coloca esa ley, Adán come, no le pasa nada. Cuando está la ley es que resulta el problema. Ejemplo, aquí en el país, porque hay unos que están fuera del país, en Colombia, hay una ley que es el pase para conducir auto y moto, pues se vence este mes, que viene en junio. Entonces, la persona que no cumpla con el requisito de renovar el pase, en julio, si no lo renovó, ¿qué le sucede? Lo multan. Pero si el gobierno ve que no alcanzaron, y dice plazo hasta diciembre o otro año más, pues cambió la ley. Mientras no cambie la ley y el que no se someta a ella, pues la incumple, tiene una consecuencia, multa económica. Ese es un ejemplo de la ley. Entonces, vamos a ir a lo espiritual. Recordemos que la ley de Moisés es solo para el pueblo de Israel. Pero por confusión, nosotros crecimos en ella. La sociedad se mueve en ella. Todo el sistema religioso tiene como fundamento la ley de Moisés. Es el fundamento. Vamos a ir a Romanos capítulo 7. Y lo que vamos a hablar es espiritual. De esa ley que colocó Dios. Recuerda que Dios le colocó la ley a Adán y Dios le entregó las tablas a Moisés. Esas tablas, esa es la manera de cómo se relacionaba el pueblo de Israel con Dios. Solo Israel, no las demás naciones. ¿Cómo nos debemos de relacionar nosotros hoy con Dios? No es con la ley de Moisés. Y es lo que vamos a pedir hoy, que Dios nos lo permita ver claramente. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Así toda una masa lo haga. Porque somos forasteros, vivimos por fe. ¿Cómo nos vamos a abstener del mal? Poder ver que donde no hay ley, no hay transgresión. ¿Cómo me voy a abstener? Al ver eso claramente en nuestra mente. Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 3. Pablo va a comenzar a hablar de la ley de Moisés y va a colocar un ejemplo natural sobre esa ley. Es lo que vamos a leer. Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Pues hablo con los que conocen la ley. Entonces, Pablo va a comenzar a hablar, dice, con los que conocen la ley. ¿Cuál ley? La ley que le fue entregada ¿a quién? A Moisés, al pueblo de Israel. Entonces, vamos a volver a leer el versículo. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Hay unos que no la conocen. Dice, voy a hablar con los que la conocen. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley se enseñorea en el hombre entre tanto éste vive. Enseñorear, ¿qué es? Lo controla, lo manda, lo domina, lo somete. Tengamos en mente eso. Recuerda que estamos hablando de la ley que Dios le entregó a Moisés. Vamos a hablar de eso. Entonces, esto es muy clave tenerlo en cuenta.
Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No el rito, no la penitencia, no la filosofía, no la doctrina de hombre, no la tendencia, no la moda. Conocer la verdad que es la misma siempre, su palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Tengámoslo presente porque más adelante va a ser importante. Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, se llamará adúltera. ¿Por qué se llamará adúltera? Porque cuando Dios le entregó la ley a Moisés, iba eso. Si Dios no coloca esa ley, no pasa nada. Pero Dios le entregó una norma a Israel que decía, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Recuerda lo que decía sobre la muerte en el versículo número 1. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Tú, una mujer, mientras esté en vida el esposo, esté casada y el esposo esté vivo, si va y tiene relaciones con otro hombre, es adúltera. Y entonces tiene una consecuencia, la ley. Pero si el marido muere, la mujer queda libre de esa ley. Queda libre. Y puede ir y casarse con otro hombre y no pasa nada, porque el marido murió. Pedimos que como eso es claro en nuestra mente, que Dios nos permita ver eso. Entonces vamos a ir ahora a Romanos, avanzando el mismo Romanos 7 al versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Es decir, la ley que decía, si la mujer se casa tiene relaciones con otro hombre mientras su esposo esté vivo, es adúltera. Entonces, ¿la ley es pecado? No, en ninguna manera. La ley no es pecado. Pero, está hablando Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Si la ley no dijera, no codiciarás. El momento que aparece la ley, se conoce que es malo. Es lo que dice el versículo, la ley es pecado, no. Pero la ley lo que hace es que se manifiesta lo que está mal. Nos hace ver lo que está mal, no corrige. La ley no corrige. ¿La ley qué hace? Manifiesta lo que está mal. La ley no corrige, nunca, nunca. Entonces dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces eso lo amplía Pablo en Romanos 3:20. ¿Por qué es la ley? Entonces a veces uno piensa que la ley lo va a corregir a uno, que la ley es para guiar, para que uno no haga el mal. No, la ley no fue puesta para eso. Dios no le entregó la ley a Moisés para que la gente no se comportara mal. Era para que viera lo malo que eran. Para que vieran que sin él era imposible vivir bien sobre la tierra. Humanamente no es posible. Entonces, en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley es el medio que Dios coloca para que el hombre conozca el pecado, no para ser libre del pecado, no para que al cumplir la ley usted logre corregir su manera de vivir, tampoco. ¿La ley para qué es?
conocer el pecado, saber que está mal. Un ejemplo, entonces la ley no es mala, por eso la ley no es pecado de ninguna manera, pero ¿qué hace la ley? Nos hace notar que ese comportamiento está mal. Un ejemplo, el equipo que usan para un electrocardiograma. Cuando usted le envían un electrocardiograma, entonces usted va, ¿el equipo es malo? No, el equipo lo que nos muestra es que el corazón está funcionando mal. Entonces, o cuando usted le envía una radiografía, ¿el equipo de rayos X es malo? No, él lo que muestra es que usted tiene algo mal en el cuerpo. Deja ver. La ley es eso. La ley no es pecado, pero la ley tampoco corrige. La ley no da una vida de libertad. Y nosotros, la sociedad, está basada en la ley de prohibición. Le prohíben. Entonces usted dice, ay, me invitaron a una congregación, soy cristiano. ¿Qué le prohíben? A usted ya le van a prohibir cosas. ¿Por qué? Porque en la mente está la ley. ¿Y la ley qué es? No matarás, no codiciarás, no hurtarás. No, 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 no. Porque la ley lo que muestra es el pecado. Entonces, Pablo, ¿qué está hablando en el versículo? Pablo dice, mire, yo conocí la codicia porque cuando yo crecí y vi la ley, decía, no codiciarás. Vamos a hacer un alto diferente hoy. Preguntas de lo que hemos visto ahora de la ley. Si es claro que la ley, y ahí los que están en el salón virtual lo leemos también, los que están en el canal lo pueden escribir, podemos habilitar un micrófono. Vamos a ir despacio de mirar qué es la ley. La ley es para conocer el pecado. ¿Cuál ley? Lo que Dios le entregó a Moisés. Significa que antes de que Dios le entregara la ley a Moisés, ejemplo, cuando Abraham había ley. No, 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 Abraham no sabía, no había ley. Abraham vivió por fe. Jacob, José. ¿Cuándo llegó la ley? Cuando Dios se la entregó a Moisés y le dijo, mire, dígale al pueblo esto. Cuando el pueblo leyó, conoció todo lo que era malo. En Romanos 3:20 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso, cuando nosotros nos relacionamos con Dios por medio de la ley, siempre ¿cómo nos vamos a ver? En pecado. Por eso el sistema religioso, usted se encuentra un familiar y un amigo, y no importa el tiempo que lleve, ni los ritos, ni ceremonias, ni donde haya ido, le va a decir, soy pecador y malo. Nunca te va a decir, soy santo. Nunca. Soy limpio. Nunca te va a decir, porque la ley que hace, conocer el pecado. Y ese es el mensaje de todo el sistema religioso. Mira el privilegio de Dios con nosotros, con lo que nos muestra su palabra. Regresemos al ejemplo de Romanos capítulo 7. Entonces, Romanos capítulo 7, versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice Pablo. Y eso es lo que nos sucede a nosotros si la persona que está en la ley, que es lo que dice, te dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Escuchemos esto, sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué es el pecado? Las obras de la carne, los deseos engañosos. Ese es el pecado. Entonces, dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Regresando al ejemplo de Adán. Si Dios no le coloca a Adán la ley, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, esa ley le dio vida a esa transgresión, a ese pecado, a transgredirlo, a eso que era malo. Si no está la ley,
entonces esa transgresión está ¿qué? Muerta, porque no tiene vida. ¿Por qué aparece la codicia? Porque está en la ley, porque está manifestado en el pecado. Recuerda que el pecado, obras de la carne, deseos engañosos. Todo lo que nos separa de Dios. Recuerda que la persona dice, no, es que usted le prohíben algo porque si usted hace eso se va para el infierno. Usted se va para el infierno. Dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Lo que le da vida al pecado, ¿qué es? Lo que le da vida al deseo engañoso. Lo que le da vida a la obra de la carne, ¿qué es? La ley, el mandamiento. Recuerda el ejemplo natural. Si no colocan la ley, queremos volver a ver las personas, pues todos estuviéramos sin problema conduciendo. Salió una ley o no, necesitamos ver las personas nuevamente, toca que ir, o si no, paguen una multa. En este caso, frente a la ley de Moisés es, si usted hace una acción indebida, Dios lo va a dejar de amar. Dios te abandona. Te puedes ir al infierno. Dios no te bendice. ¿Por qué dicen eso? Porque la ley era de esa manera. Era lo que decía la ley, lo que generaba. Si vemos el versículo dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Muerto, valga redundancia, no tiene vida. Entonces, ¿cómo nos va a afectar si está muerto? Ahora vamos a Romanos capítulo 4, versículo 15. Romanos 4, 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Cómo vamos? ¿Por qué uno transgrede? ¿Por qué uno cae en el mal? Porque hay una prohibición. Entonces hay un dicho que dicen, todo lo prohibido es lo mejor, es lo deseado. Si usted, usted están prohibiendo algo, es porque eso es bueno. Le quieren hacer daño, hágalo. Hágalo que eso es bueno. Pero resulta que dice que donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces comencemos a pensar, no hay ley, no hay ley. O sea que no hay nada que lo digan que es prohibido. Recuerda que estamos hablando primero en la relación con Dios. ¿Sí? Con Dios. Entonces, por ejemplo, la gente le coloca un ejemplo en la Biblia, mucho en los mensajes de Saúl. Saúl desobedeció y Dios desechó a Saúl y cogió a David. Y Dios se olvidó de Saúl y Saúl murió. Y Dios ya nada con Saúl. Porque desobedeció. Si usted desobedece, Dios lo deja de amar. Porque había una ley. Pero resulta que aquí nos dice el versículo que si no hay ley, no hay ¿qué? Transgresión. Entonces comencemos a caminar conociendo la verdad. Dios te llamó a caminar sin ley natural, sin una ley que uno diga, la voy a transgredir. No existe. La gracia tiene otra ley que es superior. Un ejemplo natural, está la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, ¿qué hace? Todo hacia abajo. No puede volar. Y llegó el hombre y descubrió una ley superior. Y el hombre creó una nave que vuela. Pasa por encima de la ley de la gravedad, una ley superior. Un ejemplo. Entonces, nuestra mente está en la ley donde pensamos a toda hora que es prohibido, hablando hacia la relación con Dios. Recuerda, la vida eterna. ¿Y usted por qué va a la congregación y por qué lee la Biblia? Es que me va a ganar la vida eterna. Una persona sobre la tierra que no conozca a Dios, si es escogido de él, va a la vida eterna. Ay, entonces, ¿para qué leo la Biblia? Eso es importante. Dios, ¿para qué te llamó? Para que la leas y que lo conozcas a él.
es para vivir sobre la tierra libre, para vivir no limitado, no con leyes naturales o la ley que le dio de prohibición al hombre, donde él no la puede cumplir. Recuerda que es que la ley de Moisés el hombre no la puede cumplir, por eso siempre se siente en pecado, separado de Dios, en peligro. Por eso en la ley, el tiempo de las tinieblas, Satanás tenía poder. Estaban los demonios. Y como está todo ese pensamiento en la mente, ahora la gente dice, estoy en pecado, igual Satanás sigue con poder, igual los demonios siguen con poder. Porque está el pensamiento de la ley. Sí, ahí vamos. Entonces dice, entonces pensemos, cuando se escucha donde no hay ley, tampoco hay transgresión, y escuchamos el versículo, Cristo le puso fin a la ley. Ah, tan bueno. O sea que yo puedo hacer lo que quiera. Sí, Señor. Ya no hay ley. Él le puso fin a la ley. Puede hacer lo que quiera en la relación con Dios. Es decir, una persona por desobedecer, Dios no lo va a dejar de amar, porque es que ya no hay ley. Ya no está, no codiciarás, ya no está. Toda esa parte natural de la relación con Dios, recuerda, no estamos hablando nada natural. En cada país tiene sus leyes. Y en el mundial salió unas leyes muy duras del Oriente Medio donde las personas fueron juzgadas y le quitaron la vida. Y por aquí nosotros decíamos, uy, pero por eso, si eso no, esa ley, eso no es malo. Pero para ellos eso era ¿qué? Grave. Es una ley. Y la ley dice que muere. ¿Y qué le pasó a la persona? Murió. Y por acá nosotros sorprendidos, Dios mío, pero ¿cómo es posible eso? La ley. Se cumple la ley. Entonces, ese es cuando no se tiene una relación con Dios, cuando no es clara la gracia, que la persona, la misma Biblia lo dice, la tuercen. Entonces la gente dice, la gracia no es la verdad porque ¿cómo no va a haber ley? Entonces la gente va a hacer lo que quiera porque no conocen que llegó una ley superior, que es lo que vamos a orar para que la veamos claramente y por qué. ¿Cómo es? ¿Por qué? Entonces está Romanos capítulo 7. Recuerda que estamos en el Romanos capítulo 7. Ahora vamos a Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, o sea, nosotros, todos nosotros, los que Dios nos llamó, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué Cristo le puso fin a la ley? La ley de Moisés al pueblo de Israel. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pregunta, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿A cuál ley? A la que fue entregada a Moisés. A esa ley. Dice, así, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cuál era el cuerpo de Cristo? Jesús. Cristo, Dios mismo, vino y tomó cuerpo. Ese cuerpo se hizo pobre para que no te falte nada hoy. Ese cuerpo fue al sacrificio, fue maltratado, lacerado, sufrió todas las llagas, los dolores, todo lo que sufrió el cuerpo de Jesús. ¿Y ese cuerpo qué pasó? Murió. ¿Recuerdan el primer versículo? ¿Qué decía el primer versículo? Vimos la historia de... Vamos a leerlo para que sea claro. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Decíamos, téngalo presente. Recuerda que en la Biblia, la iglesia se compara con la esposa. Cristo es el esposo. Por eso hace el ejemplo en el versículo, para que lo aclaremos, en el versículo 7, ¿por qué en el versículo la que adultera es la mujer y no el hombre?
Porque la mujer es el símbolo de la iglesia, la esposa. ¿Y Cristo quién es? El esposo. Por eso, por favor, no pensemos ahora, porque traemos ese versículo a la moda y la tendencia que está ahora, ¿qué dice? ¿La Biblia qué? Machista. ¿Por qué la mujer es la adúltera y por qué no el hombre es el adúltero? Pero cambiemos ese versículo. Coloquemos al hombre como adúltero porque el feminismo... Entonces se voltea la palabra. No, esto tiene un porqué. ¿Por qué? Porque Cristo, bíblicamente, el símbolo es el esposo. Y la iglesia, sus escogidos, es la esposa. Entonces, Cristo, que es el esposo, vino y tomó cuerpo. Cuando Cristo tomó cuerpo, nació bajo la ley. Se despojó de su gloria, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. A obediente, muerte de cruz. Él no podía morir de un infarto, no podía morir bajándose de la cama, no. Decía cómo tenía que morir. Él se humilló, Cristo, el dueño de todo, el esposo, se hizo hombre y nació bajo la ley. Eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes se bautizan? Y Jesús se bautizó. Ahora se dicen cena o Eucaristía, porque Jesús hizo la Pascua. Pues le cambiaron el nombre. Pero ¿por qué hace algo? ¿Usted por qué ayuna? No, David ayunó por el niño y en la Biblia dice que ayunaban para pedirle a Dios y Jesús ayunó. Por eso ayuno. ¿Eso es de dónde? De la ley. Una manera de relacionarse con Dios. Pero resulta que Pablo, en la palabra, Dios le reveló la verdad. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues mira, porque no hay ritos, porque no hay penitencias, y por qué podemos abstenernos del mal. O sea, eso es una vida sobrenatural. Usted caminando, donde usted camina libre, ¿qué le prohíbe? Nada, nada, no me prohíbe nada, nada, pero sí me tengo que, ¿qué? Abstener por conocimiento. Lo puedo hacer, no hay problema de nada, lo puedo hacer, pero me puedo abstener. Debo de abstenerme por conocimiento. Estamos hablando primero de la relación con Dios, en 8 días vamos a ver lo natural. Entonces regresemos al versículo. Entonces dice Jesús, dice el versículo, Romanos 7, ¿qué? 4. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces Jesús nació bajo la ley y Jesús hizo todo eso. Cuando nosotros pensamos en Jesús, ¿qué se nos viene a la mente? Ese, por las películas, por las fotos, por el ambiente que crecemos. Nosotros pensamos en Jesús y pensamos en el que lavó los pies. Oigan, ¿ustedes por qué lavan los pies? Que Jesús lo hizo. Y cada año lavan los pies. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Entonces hay una relación con un Jesús que vivió bajo la ley. Y un Jesús que hablaba sobre la gracia, pero no era el tiempo de la gracia, porque era necesario que el marido muriera. ¿Recuerda el ejemplo de la esposa? La esposa tiene el esposo y ella no puede irse con otro mientras él viva. Entonces Jesús, Cristo, el esposo, vino y tomó cuerpo. Oramos que sea claro, Cristo tomó cuerpo, el esposo tomó cuerpo bajo la ley, pero él sí cumplió la ley. Lo que no podía el pueblo, él sí la cumplió. Tan la cumplió que cuando se lo llevaron allá al juicio, Pilato dijo, este hombre no ha hecho nada malo, este hombre no ha hecho qué, ¿por qué? Entonces le dijeron los sumos sacerdotes, es que él dice que es Cristo. Y eso es una herejía. Hay que crucificarlo. Pero eso que hizo ese pueblo, lo que hizo Israel, no fue que ellos lo hicieron, era el cumplimiento de una
palabra. Jesús se entregó, el esposo. Entonces, Jesús vino bajo la ley, que era la manera de relacionarse con el pueblo que era Israel. Recuerda que las demás naciones no sabían, era solo Israel. Se relacionaban con Dios con esa ley. Entonces él vino, la cumplió, ¿y qué le pasó a él cuando la cumplió? Murió. Murió. ¿Cuándo le puso fin a la ley Cristo? Cuando el cuerpo de Cristo murió. Por eso dice el versículo: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cristo no murió. Por eso Jesús, cuando está en el madero con los dos a ambos lados, el de la izquierda y de la derecha, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el cuerpo es hijo de Cristo, el cuerpo natural. Ese cuerpo se llevó las enfermedades. Pedimos la sanidad. No importa qué diga el médico, no importa lo que sientas, no importa. Dios se la llevó. Debemos de creer, todos los días debemos de estar levantándonos, que dice que nos rejuvenece. ¿Qué nos espera a medida que pasen los años? Rejuvenecidos por Dios, porque tengo una relación con un Dios vivo. Él lo hizo en el cuerpo, pero también ¿qué hizo? Le puso fin a la ley, porque murió. Murió. En el momento que muere, vamos a Romanos, dice: muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Luego dice: para que seáis de otro. Cristo, el esposo, muere, Jesús. Esa ley se terminó. Haz de cuenta la ley natural. Por eso empieza el versículo con ese ejemplo. La esposa con el esposo muere y se puede casar con otro. Entonces, como ya murió, para que seáis de otro. ¿Quién va a ser de otro? ¿Quién es el que va a ser de otro? La esposa, que somos nosotros. La iglesia, nosotros ya no somos de la ley, porque el esposo vino, vivió bajo la ley, cumplió la ley y le puso fin a esa ley, a esa relación con él. El resto de la humanidad estaba sin Cristo, sin esposo. O sea, el resto de la humanidad estaba peor. Nosotros por acá, los antepasados. Era solo Israel que tenía esa relación con Dios. Pero Dios en su soberanía sabía que esa ley era lo que iba a conocer el mundo. Y que solo el que llama va a conocer la verdad. Entonces, el mundo, ¿con qué está la relación con Dios? Con la ley. Está con el esposo humillado, que se humilló a sí mismo. Está en un tiempo donde el diablo tiene poder, donde los demonios sí existían y andaban haciendo daños. El tiempo de las tinieblas. Cristo se hizo hombre y vivió bajo la ley hasta que él no murió y resucitó. Porque si no resucita, porque el otro, ¿quién es? Para que seamos de otro, del otro. ¿Quién es el otro? Del que resucitó de los muertos. Ahí te lo dice. Entonces, Cristo, Dios mismo, tomó cuerpo. El esposo, entonces la ley seguía, sí, Señor. Él le puso fin. Cuando resucita, dice: mi iglesia, mi esposa, ya todos los escogidos, ya es del otro. No es del Jesús que se bautizó. No, eso, no del Cristo Jesús con cuerpo como el nuestro, que se bautizó, que hizo la Pascua, que lavó los pies. Y si notamos todo el sistema, ¿por qué se bautiza? Jesús se bautizó. ¿Usted cómo no se va a bautizar? Pero no ven que es que al morir él, ya somos de otro, que es el mismo, solo que es él que resucitó. Y el que resucitó, ¿cuál es la diferencia con el que estuvo sobre la tierra? Siendo que es el mismo, pero ¿cuál es la diferencia?
Cristo vino y tomó cuerpo como el nuestro. El mismo Cristo toma cuerpo glorificado. ¿Cuál es la diferencia entre el Cristo que tomó cuerpo, Jesús, y el Cristo que apareció con cuerpo glorificado? Dios mismo. ¿Y el de acá? El de acá se humilló y se despojó de la gloria. Él no recibió gloria del hombre. Él dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Acá, él aparece como Dios. Ahí ya no se va a humillar a nadie. Todos de rodillas ante Jesucristo el Señor que resucitó. Aquí no, aquí solo se arrodillaba el que le permitía el ver. Tú eres Cristo el Señor, y lo adoraban. Pero poquitas personas adoraron a Jesús porque le permitieron ver que era Cristo el Señor, Dios. Entonces lo adoraban, pero poquitos. El resto, pues hasta uno lo escupió. O sea, sí, todo lo que le hicieron a Jesús, hablaban mal, se burlaban de él, porque nunca supieron quién era. Pero ya el que resucitó, ese sí ya no sé, él no apareció para que se humillen, humillarse delante de alguien, no, él ya apareció como rey y es Señor de señores, que resucitó. A diferencia de antes, Dios estaba afuera, ahora Dios vive en ti. Entonces la ley, la persona que está en la ley, necesita un intermediario. Ore por mí. Si aún en nuestro interior está, no, Dios no me escucha la oración, es porque nosotros estamos relacionados con el esposo de la ley. Y no es claro en nuestra mente que murió y le puso fin a la ley y que ahora Dios vive en ti y que pase lo que pases, hagas lo que hagas, Él te escucha. No necesitas un intermediario. ¿Dónde era el intermediario? En el antiguo esposo. Pero ese esposo, ¿qué pasó? Murió y apareció otro esposo. ¿Cuál es ese esposo? El resucitado, y vive en ti. Entonces cuando uno le dice, no, es que Dios está en ese sitio, es porque está con el otro esposo, la ley. Familia. Nosotros somos del resucitado y como decíamos ahora, llegó la fe, que no estaba con el anterior esposo. Y llegó el amor, que no estaba con el anterior esposo. El amor de Dios fue derramado en ti. Mira, el amor de Dios es sobrenatural. El amor de Dios debemos de orar que cada día sea inundando nuestra alma, porque ese amor es el que genera plenitud de vida. El amor de Dios en cada uno de nosotros es lo que genera plenitud de vida. Ese amor. Que usted viaja, desarrolla el talento, todo eso tenemos que hacerlo. Pero en eso no está la plenitud de vida. ¿Dónde está la plenitud de vida? En que conozcas a Cristo el Señor. Por eso debemos de leer la palabra cada día y orar cada día. Y tengo que sacar tiempo para desarrollar el talento y para la familia y para descansar, una vida plena. Todas las áreas. Quiero que prosperes en todo, dice la palabra. Quiero que prosperes en todo. Su talento, su parte profesional, su familia, sus negocios, pero en el conocimiento de Dios, en la salud. ¿Quién logra eso? Cuando Dios te llama y dices y te muestra que eres del otro, del resucitado, que vive ¿quién? En ti, que vive en cada uno de nosotros. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿El viejo hombre quién es? El pecado, deseos engañosos, las obras de la carne, lo mismo. ¿Y uno cómo lo siente? Ahí, como si estuviera vivo. No, es que es la codicia, la avaricia, la envidia, me carcome, la amargura, la tristeza. Porque estamos con el esposo que no es.
Resulta que cuando el esposo murió, quitó la ley, ese viejo hombre murió. Murió. ¿Para qué? Para no servir más a ese pecado. Porque recuerda que aparece la codicia porque dice, no codiciarás. Pero es que ya no dice, no codiciarás. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a aparecer? Imposible. No va a aparecer porque es que no hay un no. Hay otra ley. Hay una ley superior. Pero nosotros desde pequeños hemos crecido en eso. Esa es la nueva ley, una ley donde no hay prohibición. Nuestra mente, y aún si repetimos, si usted aún tiene en la mente algo de, no es que estás con el otro esposo. Es un proceso pasar de aquí a acá. De ver lo que hizo Jesús cuando murió. ¿Qué hizo? Destruyó el pecado. Lo que uno siente no existe. Mira, no existe, es una mentira. La envidia, el odio, el rencor, la amargura, la tristeza, es una mentira porque Él lo destruyó. Solo que Él lo dejó en nuestro interior. ¿Y por qué lo dejó en el interior si lo destruyó? Para que lo necesitemos a Él. La única manera de vivir en esa nueva vida es con Él. Sin Él, imposible, siendo que ya es una realidad. Por eso Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Apartados de mí no se refiere al Jesús que habló bajo la ley. Se refería a Cristo, el que estaba en el interior, que iba a tener cuerpo glorificado, Rey de reyes, Señor de señores, que controla todo y que vive en ti. Vive en ti. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es una vida sobrenatural, familia. Una vida la cual no nos han contado. No nos han contado. Y Dios te llamó a que veas el evangelio. Si Gaby, esta vida aquí se puede en este mundo. Claro que sí, porque el reino está en tu interior. Y es lo que sale, lo que se manifiesta, una vida maravillosa. Para eso Dios nos llamó. Por eso no hay ritos, no hay penitencias, no hay sacrificios, porque todo eso ¿de quién era? De la ley. Cristo tomó cuerpo bajo la ley, pero ese esposo murió. Ese esposo murió y apareció el otro. Es el mismo, pero es el resucitado Jesucristo el Señor. Romanos 6:7. Romanos capítulo 6, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué es justificado? Ya no se le toma en cuenta. Ya está justificado, ya no se toma en cuenta. En la relación con Dios, recuerda por favor, entonces yo puedo ir y robar a alguien. Pues si usted va y roba a alguien, hay una ley. Y si va y lo hace para unos países que es pena de muerte, pues allá lo matan, muere, pues, pena de muerte. No, no estamos hablando de nada natural. Luego vamos a hablar lo natural. Estamos hablando de la relación con Dios. Porque es que nos dicen, usted es cristiano, a usted le prohíben porque Dios lo deja de amar. No, Dios no me prohíbe nada. Dios no te prohíbe nada. Usted es del otro. De que el amor de Dios nada te puede separar. Una persona con acciones bien duras que la gente diga, Dios lo dejó. Si es un escogido de Dios, Dios vive en él. Dios lo ama. Es del otro. ¿Por qué es importante eso? Porque para abstenernos del mal necesitamos una relación fuerte con Dios. Mira, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nunca dejes de hablar con Dios y leer su palabra. Así te juzguen, te condenen, te digan, usted es un malo, usted sigue borracho, usted sigue mentiroso, usted sigue peor. Bendecido, no deje de leer la palabra y orar. Porque entre más hondo esté el fango, Dios te saca de allá. Porque el que te saca es Dios. ¿Qué es saber qué es del otro? Por favor, si usted aún no lee la Biblia y no hablas con Dios, comience a hacerlo. Dios vive en ti. No necesitas intermediario, no tienes que ir a ningún lado. No necesitas de nadie, no necesita palabras por allá, que es que yo no sé qué decirle. Eso, dígale.
Señor, no sé qué decirle. Inicia así. Al otro día, Señor, no sé qué decirle, pero tengo un problema. Y se lo cuenta. Y poco a poco comienza una relación personal con Dios. Señor, tengo un anhelo. Señor, tengo miedo de esto. Ay, Señor, gracias por esto. Habla con Dios y lee la palabra. No entiendo nada, no importa. Léela cada día. Va a llegar un día en que, Dios, siento tu amor, me siento bien. Problemas, sé que es para bien, sé que adelante está la solución. O sea, la palabra va a ser en cada uno, porque Dios no miente y Dios te llamó a esa verdad. Entonces ya ha sido justificado. Ya eso que separaba al hombre ya no lo separa. No, pero es que acá la sociedad, la masa, dicen que sí sigue. Familia, lo estamos viendo en la palabra. ¿Vas a creer lo que dice la palabra o vas a creer lo que dice la masa? Oramos a Dios de estar firmes en una palabra y una vida maravillosa que te ofrece Dios. Recuerda que lo que vimos hoy es la parte espiritual. En 8 días seguimos a aplicar esa libertad que tenemos con Dios a la parte natural. Porque lo hermoso del evangelio es eso, aplicarlo a la parte natural. Entonces, para lo que hemos compartido es que en nuestra mente podemos tener una relación con Dios en la ley, con prohibiciones. Y Dios nos muestra en la palabra que ese marido murió y que resucitó el otro del que somos nosotros ahora, que vive en nosotros y que apareció una nueva ley. Entonces, para finalizar, en 8 días seguimos esta parte que vimos hoy espiritual, aplicarla en el día a día nuestro. ¿Cómo nos abstenemos? Salmos capítulo 18, versículo 28. Salmos 18, 28. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Hace 8 días finalizamos con un versículo que decía que la lámpara y lumbrera es la palabra. ¿Para dónde? Nuestra mente. Lámpara y lumbrera. Es esa palabra. Esa palabra, quien la enciende, quien la hace que la veamos, no es nuestra inteligencia. El rey David sabía, recuerda que David tuvo una relación hermosa con Dios. Él sabía, entonces dice, tú enciendes mi lámpara. ¿Cuál es la lámpara? La palabra. Siendo que la palabra no estaba en el interior de David, pero David tuvo una relación con Dios que él le permitió ver que eso era que guiaba la vida a él, no la ley. Porque la ley no te aparta del mal. La ley no impide hacer el mal. Al contrario, te empuja a hacerlo. Lo prohibido es lo mejor. Le están diciendo algo que eso es lo mejor. Entonces, dice, tú enciendes mi lámpara, oh Señor. De las oraciones que debe estar cada día en nuestra vida es que Él alumbre nuestro entendimiento con su palabra. Lo haces Él. Él vive en ti, la palabra está en ti. Mi Dios que alumbra mis tinieblas. En todos está la obra de la carne. Si no está la palabra alumbrada, la decisión nuestra va a ir allá. Y no hay poder humano que uno pueda ver lo contrario. ¿Quién alumbra nuestra mente esas tinieblas que es el odio, el resentimiento, la amargura, el pecado, las obras de la carne? Es la palabra. Debemos de orar cada día que Dios alumbre esa palabra en nosotros, que es la que nos guía a una vida maravillosa para poder abstenernos del mal. No hay nada que nos prohíban. En lo natural lo vamos a ver en 8 días. Pero sí tenemos que, ¿qué? Abstenernos por conocimiento. Somos del otro. Entonces, lo que viene son milagros, familia, porque cada día es claro que quien tenemos las relaciones con el resucitado que vive en cada uno de nosotros. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.